La obra de Durkheim es relevante en términos de la historia de la disciplina, pero fundamentalmente como clásico, es decir, un autor que, aunque haya escrito hace más de 100 años, permite interpretar la realidad contemporánea, tiene conceptos que marcan la tradición de las ciencias sociales, especialmente de la sociología. Algunos conceptos como el de sociedad, sociedades en plural, el hecho social como un fenómeno diferente a otros factores que podrían explicar la dinámica de las sociedades a fines del siglo XIX. Sirven como puente para pensar más de 100 años de las ciencias de la sociedad, de las ciencias de las instituciones, del estudio de los modos de vida y de las formas culturales. Lo contemporáneo de Durkheim es el carácter cientificista de la sociología y una preocupación vinculada con el contexto de la época de, como consecuencia del conocimiento sociológico, aportar al Estado social para que reforme problemáticas y condiciones de vida en ese momento de la clase obrera y de la familia de los trabajadores. La obra de Durkheim de la obra de Durkheim se puede recuperar diferentes elementos conceptuales. También preocupaciones metodológicas, políticas. Lo que deja es el nacimiento de la sociología como la entendemos ahora, una preocupación sobre el estudio de la sociedad con un fuerte contenido que podemos recuperar y que todavía no ha sido saldado en términos políticos generales, que es: uno puede estudiar los factores explicativos de la sociedad o los condicionantes de los hechos sociales necesariamente recuperando elementos sociales. Es decir, hay una crítica profunda sobre la raza como explicación de la dinámica de los grupos, y eso es importante. En general uno se considera a Durkheim como un autor al mismo tiempo que construye institución, que también es otra de las herencias para hacer ciencias sociales en la Argentina y en la Universidad de San Martín. Instituciones, hacer sociología, tener conocimiento innovador, intentar a partir de la ciencia intervenir en la realidad social, colaborar con el Estado para reformar elementos que considere importante hacer transformados, y al mismo tiempo ir generando una perspectiva de análisis colectivo. Es decir, si bien fue el padre de un equipo, ahí se generó institución. Es decir, Celestin Bouglé, Marcel Mauss, Simian, Maurice Halbach. Hay un montón de durkheimianos que son o contemporáneos de él, o discípulos directos o indirectos, que hicieron institución, o sea, que hicieron de la sociología entendida, con algunos problemas. Es decir, para mí aporta un montón la sociología durkheimiana y al mismo tiempo restringe un poco. Es decir, hay una fuerte importancia del lazo social, de preocuparse en el lazo social, en la convivencia, en la moralidad, en la importancia de la integración y la regulación de las normas. Sin embargo, hay momentos que se pierde la conexión entre la posibilidad del actor individual para modificar las normas,
para transformar esa sociedad sin esperar que vaya cambiando progresivamente. Nos deja mucho Durkheim y hay otros aspectos que sus discípulos siguieron continuando. Lo primero que tomo y recupero de Durkheim es una concepción de la sociología que tenga en cuenta procedimientos metodológicos, teóricos y de intervención posterior que siguen siendo más o menos válidos hoy. Es decir, primero, entender que las sociedades se comprenden en términos de pluralidad, no hay una humanidad, no hay una evolución lineal del desarrollo de la humanidad, como pensaba Comte, y hay etapas específicas en el devenir de grupos, clases y sociedades. Yo lo que recupero de Durkheim es esa propuesta también de conocimiento para ver qué se puede mejorar de la sociedad. Distinguidos, separados, es decir, por un lado conocimiento científico, hacer las cosas a través de normas metódicas avaladas por el campo, y esa producción que colabore con la modificación de cosas que quizás no funcionan tan bien. Eso también es debatible. Ahora, otros elementos conceptuales que recupero de Durkheim es una especie de preocupación normativa detrás del conocimiento científico. Es decir, cuando Durkheim nos habla de conceptos tan importantes para la sociología como la anomia, como la integración, significa que estudiar la sociedad es también pensarla en términos de cuánto está unida una sociedad. Y a partir de eso, cuál es la vida de los individuos en esa sociedad. Es decir, la importancia de la sociedad en sí misma es relevante porque hace a la vida cotidiana y también extraordinaria de los que habitamos en el mundo. Entonces, hay conceptos como la preocupación en las representaciones colectivas que sigue siendo contemporáneo. Es decir, hay un sistema de ideas y de creencias que superan a los actores y hay que intervenir en el análisis de esa especie de exterioridad para poder entender las subjetividades de las personas. Entonces, si bien uno puede tener diferencias con planteos en clave más estructuralistas, en mi caso, para analizar la cultura, la conciencia colectiva, las representaciones sociales, es algo que marcó las ciencias sociales en general. Hay una dimensión de la realidad que los individuos no pueden modificar, que permiten identificar, que permite señalar por qué se reproducen las desigualdades sociales, y si nosotros no vemos que porque se nos ocurre podemos modificar las instituciones, es decir, eso es imposible, así nomás, nos perdemos un eje fundamental para analizarnos nosotros mismos.